Saludos amigos, hoy lunes 25 de febrero de este año 2019. Hoy es día del natalicio de Ramón Matías Mella, uno de nuestros patricios y precisamente el más arrojado, porque fue el que, contra la voluntad de muchos de los que estaban reunidos en el altar de la patria, el Parque Independencia, para concertar a los que se resistían ya a la presencia de manera definitiva de los haitianos en el país. El hombre lanzó el trabucazo y nada, a partir de ahí no paró la lucha de los dominicanos por liberarse de Haití hasta que finalmente lo lograron expulsar y declararon la independencia el 27 de febrero, por tanto, de 1844. Por tanto, Ramón Matías Mella es, sin duda alguna, uno de nuestros patricios y uno de los hombres que va a aparecer en toda la historia de la nación como un prohijador de la patria. Miren, nos corresponde a nosotros hacer una serie de precisiones con respecto a Punta Catalina. Quizás por lo mucho que hemos estado ligados al subsector eléctrico como reportero desde hace ya muchos años, digamos que desde la década de los 60 hasta hoy, podemos decir que lo siguiente: esas dos unidades que ustedes ven en Itabo 1 e Itabo 2, que son prácticamente una réplica de Punta Catalina. Lo único que Punta Catalina es una de las dos unidades de Punta Catalina, suma más, casi el doble de lo que es las dos Itabo juntas. Para que tengan una idea de cómo la tecnología se ha ido incrementando en todos estos procesos de construcción y erección de plantas térmicas que procesan o búnker o carbón mineral y también gas natural. Esta planta de Punta Catalina tiene complejidades que deben ser conocidas y evaluadas para poder establecer por qué no ha sido fácil señalar una fecha precisa de entrada, cuando sin embargo todas sus partes mecánicas han sido ya probadas exitosamente. Oigan esto: Punta Catalina tiene un puerto carbonero que no tuvo las Itabo cuando iniciaron. Fue hasta muy recientemente que Eje Itabo, que es lo mismo que decir AES International, le construyó un puerto carbonero a las dos Itabo. Bueno, Punta Catalina inició con su puerto carbonero, que había que ponerlo a operar de manera coordinada con su sistema de desembarque muy especializado. Puede ser que el carbón que viene en granos, en barcos gigantescos de hasta 80,000 toneladas, los recoge, los saca del barco una cinta transportadora que está cubierta para que no escape al ambiente ningún residuo del carbón, y la lleva a un gigantesco almacén de 500 metros de largo, donde un sistema de pulverización de esa, o sea, de molinos, van a pulverizar ese carbón y lo van a convertir entonces en una fina capa que también va a ser transportado por correa, también cubierta, hacia la caldera. La caldera Vacuum Tubing
construida por la más afamada constructora de caldera del mundo, que es Babcock Wilcox, recibe el carbón, lo quema, produce el calor suficiente y vapor para mover una turbina. Esa turbina es la que a su vez, con todo ese calor, mueve el generador. ¿Qué pasa? Que para que la turbina pueda producir energía eléctrica en la proporción en que ha sido diseñada cualquiera de las dos, que son gemelas, plantas de Punta Catalina, tienen que girar a 3.600 revoluciones por minuto. Y no solamente hacerlo así, hacerlo de tal manera sincronizada que no cree ninguna situación anormal en la estructura, en toda la estructura. Lo mismo debe decirse del generador. El generador tiene que operar de tal forma que sea una pieza que apenas usted la sienta en su movimiento, en su giro, para producir energía. Todo eso, del sistema de enfriamiento, acuérdense que una planta de ese tamaño, 360 megavatios cada una, reclaman una fuente de agua que la tome y la va a tomar del mar, la desalinice, que era una planta desalinizadora de agua de mar, y la convierta en agua casi potable, con muchísimos metales y otros nocivos eliminados, para que sea un agua de enfriamiento que no dañe la tubería de los sistemas que van a soportar altas temperaturas de calor. Caso caldera, caso turbina, caso generador. Entonces, el agua que se tome del mar, que se desaliniza, entra por tubería en cantidades enormes. Equivale a un acueducto cualquiera de un municipio, de cualquier ciudad del país. Para enfriar, mantener enfriada esa estructura que va a estar en movimiento constante las 24 horas por todo un año. Solo hará paradas para mantenimiento. Y todas esas partes han sido probadas. Fue probada la enorme chimenea, esa que tiene 2 ductos, pero acá se alcanza a ver una sola. Arriba usted se da cuenta que tiene 2 ductos porque cada ducto conduce los residuos de una de las unidades. Esa también fue probada. Una planta tan compleja como esa tiene que tomarse el tiempo que sea necesario para que cada una de sus partes estén sincronizadas, de manera que cuando entre a operar no haya que parar por razones de corrección de última hora. Eso por un lado. Ahora, lo que sí les puedo garantizar es que todas esas partes, porque hemos estado en contacto con los ingenieros que laboran allí, todas esas partes que les mencioné, todas han sido probadas y todas han operado. Todas. ¿Qué es lo que acontece? Que Punta Catalina entró después de terminada los trabajos de ingeniería e instalación, viene la parte de prueba de los diseñadores. O sea, General Electric, Babcock Wilcox, los señores que vendieron el sistema de filtros, catalizadores. Esa es otra cosa que yo les quería significar. Entre la complejidad de esa central está un sistema de filtros
diseñado especialmente para esa central, que equivale, si usted ve el edificio que eso tiene y las partes mecánicas y de todo tipo, que involucra solamente el filtro de las dos Punta Catalina, equivale a toda la estructura que compone las dos Itabo, el filtro de Punta Catalina. Tengan una idea, esto es una cosa que sale de lo que nosotros conocemos, habíamos conocido hoy en día de comunidades de generación. Una obra portentosa, gigantesca, compleja. Y fíjense ustedes, como está todavía en manos de los constructores la puesta a prueba de cada una de sus partes mecánicas, o sea, los ingenieros de General Electric, de Bacus Wilcox, de los suplidores del sistema de filtro, de los suplidores del sistema de desalinización del agua de mar. Todas esas empresas están ahí, son muchísimas. Todos sus técnicos están cada uno garantizando lo que fue su trabajo. Su diseño primero y su trabajo para adaptarlo a esta planta, porque eso no es el fruto de una sola compañía. Ahí hay decenas de compañías involucradas, compañías grandes en el mundo, todas, y de varias nacionalidades, no solamente norteamericanas. Hay europeas y hasta asiáticas, coreanas, involucradas en el suministro de todo eso. Esas son las que están en este momento conduciendo las pruebas finales de Punta Catalina. Luego vendrá la entrega formal de esas empresas al consorcio que las contrató, Odebrecht, Tecnimont, Estrella, Acero Estrella. Cuando el consorcio reciba la planta, entonces la planta va a ser interconectada al sistema. Yo no dudo que por efecto de las pruebas que se han acumulado ya en las últimas 2 semanas y hasta el sábado, cuando se encendió todo, se puso a prueba todo, se quemó hasta carbón ya, carbón del que fue adquirido una compra provisional, que por cierto falta por hacer la compra ya definitiva del carbón que va a suplir a Punta Catalina. Esa estructura larga que ustedes ven ahí, de 500 metros de largo, es el almacén de carbón. Absolutamente cubierto, absolutamente cubierto. Ahí hay 40.000 más 60, cerca de 100.000 toneladas de carbón ya listo para ser procesado. Lógicamente, las turbinas arrancan primero con gasoil, una cantidad apreciable de gasoil, hasta que calientan y entonces se le inyecta el carbón y siguen operando con carbón. Esa ha sido la prueba que se han ejecutado hasta ahora. Como les dije, todas las partes mecánicas, todas, de ese complejísimo sistema han operado desde el puerto, un puerto especial, un puerto carbonero, diseñado para esa central. Los sistemas de descarga y transporte por cinta mecánica que la lleva hasta los sistemas de almacenamiento, los molinos de carbón, las correas transportadoras de ese polvo, las calderas, las turbinas, son 2 turbinas, los 2 generadores, porque esa misma prueba va a haber que hacerse a la planta número 2, que no se han hecho todavía, solo se están haciendo en la primera. Pero como cualquier cosa que ocurra en la primera, se va inmediatamente a identificar y a impedir que se produzca en la segunda. O sea, una de las ventajas que tiene es que al entrar con una de las 2 primero, se podrá corregir y hacer mucho más fácil la entrada de la segunda. Ese canal de agua, ese canal equivalente a un canal de riego, es el que transporta el agua a la planta desalinizadora y de ahí a los sistemas de enfriamiento. Aquí no hay una planta potabilizadora de agua más grande que la que tiene Punta Catalina.
de mayor capacidad. Es que es una cosa gigantesca lo que está realmente concluido ya, porque esa es una de las cosas que hay que decir. Punta Catalina concluyó desde el punto de vista de ingeniería y de instalación de partes mecánicas. Lo que están ahora es en prueba. Y la prueba de esa primera unidad, como les digo, ha sido exitosa en cada una de esas vertientes. Por tanto, no cabe dudas de que en cualquier momento se le anuncia al país que esta planta, la primera, se entró a generar y conectó en líneas y calentó las líneas, como dicen los ingenieros, los técnicos del sector eléctrico, y calentó las líneas, que hasta este momento están frías, la de 345. La única que está activa es la segunda, porque se necesita energía para poder operar, energía del sistema para poder operar muchas de las partes mecánicas. La de 168 kilovatios, esa está activa. Pero una vez ella comience a operar, se suministrará la propia energía que consuma. Entre las dos consumen unos 30 megavatios y la otra la pondrán al servicio del país. Miren, vi con muchísimo entusiasmo ayer una exposición del presidente de la República haciendo lo que no había hecho en todo este trayecto, y fue la de comprometer juicios de fondo acerca del comportamiento de la economía y la sociedad dominicanas de hoy. Y esas afirmaciones del presidente deben quedar grabadas para muchos de los que no comprenden o no han querido aceptar la realidad de que este es un nuevo país. Y no solamente a partir del día de su toma de posesión del año 2012, sino desde que el PLD está al frente del Estado. Este es un nuevo país. Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento. Somos una economía de empuje, dijo el presidente de la República. No somos el paisito que conocimos en el pasado. Nuestra economía es la de más prestigio de América Latina y el Caribe. Óigame, ustedes nos han oído decir eso aquí muchísimas veces, pero que lo diga el jefe del Estado, con la firmeza, con la resolución, con la convicción con que lo hizo. Nos llena de mucha satisfacción a todos los que hemos creído lo mismo en los últimos años. Hemos estado del lado de las iniciativas de gobierno que han llevado a esta nación, como dijo el presidente, a reducir de poco más de un 50% que era la pobreza, ya está en un 26%. Ya está en un 26%. Y 25.6%. Y eso entiendo yo que es un logro extraordinario. Lo reconoce el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lo reconocen organismos como la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, los organismos especializados del Banco Mundial y en general todos los que miden el comportamiento de las naciones. Dicen que nosotros hemos dado notaciones de ser una nación en capacidad de superar el atraso, el subdesarrollo. Lógicamente, aquí hemos dicho que hay otros problemas graves por resolver, como el problema haitiano, que nos impide poder proclamar eso que el presidente dijo con tanta firmeza, con tanta voluntad ayer. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Quería también destacar que ayer el presidente produjo cambios importantes en su gabinete y llevó a un merecido servidor público a ministro de Educación.
Ese señor, sí, señor. Ajá. ese señor es un PLDista de origen, ¿eh? Un hombre respetado dentro de todas las tendencias del PLD. Y además un administrador un gerente probado. Nosotros creemos que es un acierto llevar ese hombre en este momento. Antonio Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal, porque eso garantiza excelente que los recursos cuantiosos que aporta el 4% van a tener un destino transparente y efectivo. Así que en Diario de Cuatro nos sentimos sumamente satisfechos con esa designación. Excelente designación del presidente. Lo que revela que no se quiere tampoco aprovechar la coyuntura, por más que parezca que el presidente está dispuesto a echar el pleito interno, ahí no inventa para nada. Ahí no hay invento. Ahí hay una clara selección de compromiso. Con eso no se juega. De compromiso con el país. Lo mismo podríamos decir del nuevo director de Promesa Escal. Sí, señor. Un hombre PLDista de cuerpo y alma, que se ha entregado por muchos años al servicio público y que se le tiene respeto en todo el colegio médico dominicano. Sí. Y que fue y agarró FEMA, el seguro de los maestros, que era deficitario, que le debía a Raimundo y a todo el mundo. Ve a ver cómo anda eso. Ya le pagó a todo el mundo, y a Raimundo incluido, y ya es una entidad eficiente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esa es la verdad. Entonces, lógicamente, un hombre así era el que podía suplantar a Peña Mirabal. Sí. El Promesa, Cal. Sí. O sea, son dos puestos bien merecidos, bien ganados, pero además que le devuelven confianza, mucha confianza al país, ¿sabes? Sí, señor. En el otro plano, que es en el plano político, evidentemente que la cancelación de Franklin Almeida y su sustitución manda un mensaje. Sí. Lo mismo que la de Peña Tavares, que es lo mismo que decir Peña Guava. Eso manda un mensaje en el plano hacia el interior del PLD. Sí. El presidente está por echar el pleito por el control del PLD. Y eso dentro de lo que es el ambiente político, el que crea que eso es fuera de lo común. No, hombre, no. Los políticos nacieron para ser líderes y para combatir por sus posiciones. Y el que se arredra, se lo llevan y no ven para atrás. Lo aplastan. ¿Sabes lo que pasa? Y no ven para atrás, ni siquiera ven qué dejaron por el camino. Qué destrozo causaron. Así es. Así es el político, que por cierto usa a la gente en la medida en que le sirve. Ahí venía para... Pero la dejo de ese tamaño. Buenos días, Pedrito. Te sientes mejor, ¿verdad, Pedrito? Claro, sí, porque no sé ni de dónde diablos me salió una especie de infección urinaria de un momento a otro. Toma mucha agua, Pedro. Ya estoy bajando. Así es, toma mucha agua. Nosotros tenemos que tomar mucha agua, sobre todo durante el día. En la noche no mucha, porque entonces te levantas mucho. Uno no está para eso, está levantando el rato. Pero hay que tomar agua, Pedro. No te imaginas. Miren, a propósito de eso que decía, de lo que dice el presidente de la República, el cambio que ha operado este país y la dinámica de la economía nacional, que es cierto que hay gente que no le gusta eso, pero es la realidad, mi hermano, contra eso no se puede. Puso a Adriano Miguel a decir, cuidado si el presidente tiene razón. Dice Adriano Miguel. La verdad, esto suda, pero es. Yo estuve, Pedro, tuve la feliz. ¿Y si el presidente tuviese razón? Pero déjame contarte esto. Dice Adriano Miguel te habla. Es que él sabe, Adriano sabe que tiene razón. Óyeme. Adriano sabe, Adriano es un hombre serio, que sabe que las cosas marchan. Hay cositas hay situaciones que tenemos todavía que hay que resolver en el país, pero el país está avanzando. Y fruto de eso que yo me coloqué el fin de semana, Pedro, en Samaná, en Las Terrenas, donde yo tenía mucho tiempo, no tantísimo, yo tenía unos par de 3 o 4 años no iba por allá. Pero entonces ya tengo muy buenos amigos. Mi hija estudió con una amiguita, tiene su familia y nos invitaron, don Pedro y doña Dilcia Bruno, allá en Las Terrenas. Las Terrenas, Pedro, eso es un Potosí, como dices tú, el potencial
que tiene las terrenas para desarrollarse y el proceso que hay. Yo vi ahí manejando terreno, Pedro, los proyectos que hay para desarrollar esa zona. Preciosísimo eso por allí. Y entonces yo le quiero agradecer a don Pedro y a doña Dilcia Bruno y a sus encantadoras hijas, 4 hijas maravillosas, el trato dispensado como siempre. Nos sentimos como verdaderos príncipes, la Brown y yo y la familia, e incluyendo al nieto, que fue su primer viaje al interior. Pero aquello, Pedro, como se ha desarrollado, coger coger esa, porque la carretera ya eso es otra cosa, para llegar allá. Tú has ido a las terrenas. Sí. Lo único que cuando tú fuiste a la vez que preciosa es la vista. Una cosa. Yo no creo que haya nada más precioso, que eso. Pero me dicen, Mozart, que a pesar de todo ello, todavía la criminalidad y cierto desorden. Eso ha disminuido. Está presente y pone en riesgo. No. Eso ha disminuido. Tanto así que yo le decía a de los que andaba, digo yo, veo que estamos jugando unos minitos, dominó. Y las niñas del señor se van y van a salir aproximadamente 10 y pico de la noche a la zona de los pescadores a bailar. Oh, pues yo conozco el sitio, sí. Las muchachas fueron para regresar en la madrugada, después dar su bailadita por allá. No es tanto así, no es así, Pedrito, no es así. Eso ha mejorado. Y ni decirle de la carretera y la vigilancia y la asistencia. Bueno. Una maravilla, Ojalá. una maravilla. Un buen fin de semana que pasamos por allá. Muchas gracias a doña Dilcia, a don Pedro, 2 prósperos y emprendedores, empresarios de allá de las terrenas. Mira, Pedrito, ayer se produjeron todos estos cambios importantes y tú destacabas el más importante de todo, que es la garantía que todos esperábamos que una educación se colocara en manos experimentadas, transparentes, ejecutivas, en condiciones de darle continuidad al proceso de reforma del sistema educativo que se está llevando a cabo y que tiene como el elemento fundamental, la matriz, el Ministerio de Educación, donde todos conocemos todo lo que ha venido luego de la aplicación de la ley del 4% y lo que ha sido esa impronta y ese interés muy personal del presidente de la República enfocado en ese pilar fundamental para el desarrollo que es la educación, con el concurso entusiasta del sector privado a través de Educa y de otras entidades, con organismos internacionales que se sienten satisfechos de cómo se ha venido desarrollando ese proceso de reforma en el sistema educativo dominicano, que tiene varias vertientes. Está la educación, está educación superior y están todos estos institutos de técnico superior. Está el Infotet con un maravilloso trabajo ahí, está al frente ahí don Rafael Ovalle, amigo nuestro, colega, un gran trabajo. En el marco de todo ese proceso, mi hermano Víctor Hugo de Lancer, que hasta ayer era el rector del Instituto Tecnológico Superior de San Luis, fue removido del puesto y ahora pasó a ser asesor de esa misma entidad. Y yo quiero, a nombre de Víctor Hugo y de toda nuestra familia, pero sobre todo de la familia primaria y de Víctor Hugo, ahí, de sus hijas, sus hijos, con Alexis, que está fuera del país, la morena Maya y su esposa Milagros Amelia, agradecerle al presidente de la República, Pedro, y al PLD, el trato que le han dispensado a un profesional de primerísima línea, a un académico con todo el aval que le ha dado muchos años de estudio, de fortaleza. Víctor Hugo ya lo hemos dicho, ahí está su currículum, es maravilloso. Víctor Hugo ya con 70 años, Vitico tiene 70, imagínate, yo estoy el menor, yo tengo 60, son buenos.
Entonces Víctor Hugo pasa ahora Es cierto que Víctor Hugo se incorporó desde el mismo inicio del PLD del poder. Víctor Hugo y Víctor Hugo fue reclamado. Se reclamó, y Víctor Hugo tiene la virtud de que fue la persona escogida para ese gran proyecto que ha dado tan buenos frutos como es el Instituto Tecnológico de San Luis. La cantidad de jóvenes que están incorporados ya a la producción, Pedro, calificados jóvenes que han salido de allí y ya una estructura reconocida nacional e internacionalmente, el instituto, en condiciones ya de ser replicado en otros puntos del país. Y Víctor Hugo tuvo la confianza, primero del presidente Leonel Fernández, a quien agradecemos muchísimo también, y luego del presidente Danilo Medina, que fíjense cómo lo remueve, pero lo mantiene de alguna manera como uno de los capitales humanos importantes en esa materia, como asesor de esa entidad. Así que, presidente, muchísimas gracias a nombre de la familia por el trato que usted le sigue dispensando a uno de esos grandes valores. Tengo que decirlo, es mi hermano, pero es que lo que vale oro es, como decía don Carlos Mar, ¿verdad? Y entonces eso es así. Así que a Víctor Hugo ahora tendrá un poco más de espacio para sus nietos, para hacer su viajecito, porque el acelerador también hay que bajarlo un poquito. Sí. Cuando usted ha tenido una carrera tan intensiva, tan intensa como la de Víctor Hugo, llega un momento que usted... La rectoría de ese instituto no es característica de una universidad. No. Porque ahí no hay como decanos, ahí es responsable, pero el rector tiene que estar presente permanentemente ahí. Y más un rector como Víctor Hugo, de 7 a 8, de 7 a 7. Sí. El corrido, bateo y corrido, bajado así. Así que un abrazo para Vitico, para Víctor Hugo y todos, y la familia que está feliz, esas muchachas están sumamente felices con este paso. Pues bien, miren una cosa, Pedro hablaba por primera vez vemos al presidente referirse, hacer una ponderación, y se entiende. El presidente no suelen dar, a no ser que sea durante los discursos donde pasan revistas. Pero esa fue enardecida. Y además fue muy oportuna, Pedro. Porque es que estos son momentos en que la gente se distorsionan las cosas y uno no puede dejar que se digan y se trate de atropellar y desviar y retorcer realidades. Y entonces la voz del presidente siempre es importante. Siempre. Del presidente, el que esté, en este caso el presidente Danilo Medina. Pero yo decía en la reflexión que uno hace en la fin de semana, hace su levantamiento, tú sabes que el presidente va a tener su comparecencia el próximo miércoles, en el 175 aniversario, en ocasión del 175 aniversario de la independencia nacional. El presidente va a tener una locución al país. Ahora, ¿en qué momento, cuál es el contexto en que se va a desarrollar esa disertación del presidente al país? En un contexto que viene precisamente encabezado por lo que él aportaba, con una economía de la República Dominicana líder en América Latina y el Caribe, en materia de crecimiento y estabilidad. Eso es lo primero, es en ese contexto. Segundo, en un contexto donde la República Dominicana recibe otra importante señal de admiración plena luego de esa reciente participación del presidente en Italia con el tema de los cambios que se están operando en el país a nivel precisamente de desarrollo, del desarrollo rural, y cómo se coge al presidente de la República para ese discurso que tuvo allá para compartir con otros jefes del Estado, y en un escenario donde participó el Papa, que como bien dice el presidente, eso no fue al azar. Es que se escogió precisamente al presidente que encabeza un país que es líder en materia de desarrollo de su economía con estabilidad, pero al mismo tiempo con los más importantes aportes en el combate a la pobreza y a la desigualdad, con reducciones significativas en la desigualdad y en la pobreza,
Y eso se refleja en un sector sumamente vulnerable, como es el sector rural, donde ha habido un incremento de más de un 50%, Pedro, en materia de reducción de pobreza en el país, precisamente bajo la gestión y la administración del presidente Danilo Medina. En ese contexto de la economía es que se está moviendo y vamos a escuchar ese discurso que ha creado grandes expectativas. Pero esas expectativas vienen también alrededor de otros fenómenos que se están dando en el país y de otros procesos que están encaminados. Ya Pedro hablaba ampliamente de lo que está pasando con Punta Catalina, el principio del fin de los apagones y de la carestía y del déficit de electricidad en la República Dominicana. Pero hablamos también de que ese discurso viene en momentos en que se está operando un proceso de reforma en el sistema de transporte de carga y de pasajeros en la República Dominicana, donde continúa un proceso de desarrollo vial importante. Ya yo disfrutaba de eso ahora con mi viaje el fin de semana al interior, el desarrollo vial. Esta es una cosa maravillosa. Es en ese contexto que viene, pero viene en el contexto en que se está discutiendo también una reforma como es el de la seguridad social, con una seguridad social con tantos aportes y sin embargo también con la voluntad del jefe del Estado y de su gobierno en operar cambios que se necesitan para hacerla mucho más eficiente, para integrar a más gente, para resolver el problema de las pensiones, porque ahí está cancanea, como decía mi hermano Pantarelli, en paz descanse, cancaneando el sistema. Es en el marco de todo este proceso, pero además en un proceso que es sumamente importante que se está dando en el país. Y yo quiero que ustedes lo coloquen en su justa dimensión, que es precisamente esa alianza público-privada que está operando en el país, que va en firme, que no entiende de desvaríos extraños, como se acaba de poner de manifiesto en ocasión del debate sobre la firma del pacto eléctrico, listo para ser firmado con la voluntad del gobierno y la voluntad de todo el empresariado de la República Dominicana. Y parado esto, contrarrestado esto por la irresponsable actitud del Partido Revolucionario Moderno, que todavía tienen que estar dando golpes en el pecho. Por eso quisieron eso de una vez más torpedear un proceso que, como esa firma, que no lo contiene todo, que no es perfecta. ¿Y cómo lo va a hacer? No tiene por qué ser perfecta. ¿O por ustedes creen que es fácil hacer cambios estructurales en una zona o un sector, un subsector como el eléctrico? Tantos intereses. De tantos intereses y de elementos técnicos que hay que tomar en cuenta tan poderosos todos. Fíjate si es un elemento de cuidado. Que fíjense cómo están aquí esos técnicos de esas empresas, porque ese es un proyecto llave en mano. Llave en mano, sí. Usted entrega un asunto que me funcione 100%, me funcione como debe ser. Sí. Así es. Y se están dando todos los procesos que hay que darse para entregar eso como debe ser. Entonces, ¿quiénes están en eso? Bueno, un gobierno, una administración responsable que dio sobre la mesa y dijo hay que hacer cambios en esta dirección, y con la incorporación de un sector empresarial que se ha manifestado ahí, como lo viene haciendo el CONED, que es la entidad que aglutina a la casi totalidad de las asociaciones empresariales del país y que ha rechazado ese retraso, esa posposición, fruto de la corta visión y el ñangarismo político del Partido Revolucionario Moderno. Hay que decirlo, porque ellos tienen que revisar ese tipo de cosas y entender como lo entendió el expresidente Hipólito Mejía, y lo ha entendido el empresariado y lo entiende el propio gobierno, que aunque no está
Ese no es el pacto con todas las de la ley, con todos los elementos, por lo menos un paso trascendente de avance en la dirección correcta. Entonces, en ese contexto también, que el presidente Danilo Medina se va a dirigir al país el próximo miércoles. Yo pienso que va a ser un discurso importante, al margen de que se trate de un año preelectoral. Sin duda. De lo que se trata es de un año donde se van a operar en el país grandes reformas que se van a poner de manifiesto ya. Obras de envergadura desde Punta Catalina, pasando por la más grande planta procesadora de aguas residuales a cargo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, una obra realmente importante, vital, de un impacto social en salud trascendente, majestuosa, con elementos incluso de negocio para ver los desechos desde otra dimensión, el tratamiento de los desechos desde otra dimensión. Es que este es el año de esa gran obra de presa de Monte Grande, Pedrito. Proyecto múltiple, Este es el año. Este es el año de decirle adiós al analfabetismo. Porque nos vamos a colocar por debajo del 5% de la población. Que se considera ya. Que se considera ya libre del analfabetismo en la República Dominicana. Este es un gran año. Entonces, al margen de que sea preelectoral, es un año porque trae consigo todos estos grandes proyectos de un gran impacto en la sociedad dominicana. De un gran impacto. Entonces, creo que frente a esto tenemos que prestarle toda la atención a ese discurso del próximo miércoles del presidente pasado mañana, y en el contexto en que esa intervención del jefe del Estado se va a producir ante el país. Buenos días, camarada Orión Mejía. Todo bajo control. Los lunes en la calle está difícil. La calle, sí, a nivel de tránsito. Pero no vea con aquello de que la economía no derrama. El presidente dio unos datos ayer. ¿Tú sabes dónde fue que yo me retrasé más para llegar? Desde la Sarasota aquí. Desde allí. De ahí. Digamos que en tiempo, si fuera normal, tampoco es anormal, porque tú dices, la economía está creciendo, pero si no fuera por eso, digamos que donde yo vivo aquí, 5 minutos. Sí. Bueno, pues son 45 minutos que se pasa de ella. Y eso que es la ruta presidencial. Sí, es un componente. Que es importante. Sí. Bueno, señores, saludos. Gracias por estar con nosotros al inicio de esta semana. Ayer, lo de ayer, de los carnavales, que fue, el país se llenó de carnavales ayer. Nosotros no hemos dicho nada. El viernes hablamos. Orión en la capital, en Santiago, Puerto Plata. Son 7 minutos que tengo. Hoy es día de Mella. Pero ustedes no lo dijeron. Bueno. Yo lo dije al principio. Sí, yo lo traté. Bueno, Mella, primero día de General Mella. El comandante. Decidido. Uno dice, ayer en el programa mío a Rajatabla llevé al doctor Juan Daniel Balcácer para que hablara a él. Y le dije, dígame cómo era Santo Domingo el 27 de febrero, ¿cuál era? De 1844. ¿Cuánto eran? 4 calles de la zona colonial, 4 callejones, ¿verdad? Y 35 mil habitantes no más. ¿Esa era la capital? Esa era la capital del país. Sí, así es. Entonces, ¿cómo teníamos nosotros un liderazgo? Porque además de Duarte, evidentemente que Sánchez, Mella, Bobadilla y otros ya eran gente con condiciones universales, es decir, ya tenían una influencia de vivir en el exterior. Y uno piensa eso cuando se reúnen ahí a las 11 de la noche. No, vamos a hacer eso para mañana, porque no llegó fulano, que sé yo cuánto, para mañana. ¡Tituá! El juidero. Para mañana, el juidero. De ahí salieron de la Plaza de la Misericordia, salieron para el otro extremo. Sí, así fue. Y ahí fue que Sánchez entonces asumió el control. Y a partir de ahí la represión y la cosa. Bueno, pues nosotros estamos como dominicanos, muy orgullosos. Hoy es el aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella.
o Matías Ramón. O Matías Ramón. No, dice ya que ya está claro que es Ramón Matías. Sí, ya los estudios más recientes. Ramón. Que su cadáver lo descubrieron porque en el cementerio de ese momento, no sé cuál era, de Santiago, una osamenta con trocitos de telas de la bandera. Se dieron cuenta que era el de Mella muchos años después, porque era de Mella, porque a Mella lo enterraron con la bandera, la bandera enterrado con la bandera nacional. Y Mella murió tísico, como de ese tiempo. Sí. Bueno, yo ayer, señores, yo estaba muy tranquilo, entonces me puse a ver las redes sociales, que había escrito en mi columna, también a rajatabla, un artículo que se llama Amor en los tiempos de redes, señalando lo que significa hoy para la sociedad dominicana, es para el mundo, pero obviamente que para la sociedad dominicana, las redes sociales, casi 600,000 dominicanos que están conectados a las redes, a algunos de los servicios, de los suplidores de las redes. 600,000 dominicanos, la mayoría están en Facebook. Pero son, y hay 6 millones de dominicanos, más de 6 millones de dominicanos, sí, que significa el 60% de la población. Así es, ahora sí, por ahí anda y posiblemente el 90% de la población adulta. Y hay más de 10 millones de aparaticos de... Sí, entonces nosotros estamos involucrados totalmente. Hay entonces 10 millones de teléfonos. Uno explica, hay una nueva clase dirigente en el país que se llama los influencers, que te dirigen, lo contratan y te dirigen la vida por donde ellos creen que es conveniente, tanto en términos mercadológicos, mercadeando productos y servicios, como en términos políticos. Si ya tú no sabes, hay una clase dirigente, a veces los líderes convencionales posiblemente también sean manejados por esos nuevos influencers que tienen conocimiento de herramientas técnicas, pero no de herramientas políticas, sino que casi el 35% de toda la inversión que se hace en las redes publicitarias son manejadas por los influencers. Que es mucho, Pedro. O sea, estamos hablando que en vez de que sea Listín, en los periódicos, el Caribe, lo que están en las redes, gente que tienen, que si yo cuánto, ¿cómo que le llaman? Seguidores, miles de seguidores, son los que manejan un presupuesto publicitario y dicen, mira, te pagamos para que tú digas que tal banco o que tal cosa es bien o no, así mismo le pagan para que tú digas que fulano de tal no es más que un... Porque se manejan contenido y te lo dan, ese es el contenido. Es el contenido. Entonces hay una clase, de verdad que hay una clase dirigente que está directamente vinculada con más de 6 millones de ciudadanos, a los cuales lo siguen. Fulano tiene tantos seguidores, fulano, eso sí. Estamos hablando de eso. Entonces yo, mirando las redes, esa reflexión que hicimos, en el artículo mío al final, yo señalo que penosamente las redes también tienen un nivel de influencia de los cretinos. Una cantidad impresionante de gente que no tiene nada que hacer, ni tampoco que aportar, sino simplemente se dedican a insultar. Algunos de ellos con buena formación profesional, pero carentes de valores. Sencillamente todos los días, y el de la fiesta de guardar, están diciéndole a alguien una mala palabra, una acusación, un insulto, una difamación, lo que sea. Y entonces eso se está llenando, y lo que debe ser un instrumento de conocimiento que coadyuve al desarrollo del país, a veces se convierte en una enorme cloaca. Terrible. Entonces, hago este introito para decir, ayer yo estaba mirando en el plano político, ver cómo manchan las cosas. Y lo único que se me ocurrió después de una lectura, porque eso es inacabable, tú te pones a ver eso, Pedro, y bueno, uno pierde todo, o invierte, no sé, no voy a tampoco a buscar, todo el tiempo del mundo, porque eso es pasando, y ahora qué dijo Mozart, y ahora quién le contestó a Mozart, y ahora qué sé yo cuánto, ahora esto. Y yo terminé con una pregunta: ¿quiénes son los voceros de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana? Porque lo que están hablando, lo que están creando una situación bastante difícil, Pedro. No se habían producido ningún decreto presidencial. Y la prueba era contigo porque yo te llamé temprano y estábamos hablando. No sabíamos nada de eso. O sea, yo lo estaba diciendo mucho antes de que los decretos de ayer. Mucho antes. Yo dije, ¿quiénes son los voceros oficiales de los líderes? Dije, incluso se lo señalé con nombre. ¿A quién se le atribuye ser el vocero que cuando hable uno piense que está hablando el presidente Danilo Medina?
en el plano político, yo no me refiero en el plano institucional, vamos a decir que es el señor Roberto, pero estoy hablando en el plano político. Si hay un dirigente que dice, mira, cuando está ese dirigente, eso es el presidente. Pero ahí está el ministro de la presidencia, ahí está el ministro administrativo, ahí está el propio Roberto Marchena, y hay varios que tú podrías decir, cualquiera de ellos tú puedes decir, está hablando el presidente, está hablando el presidente. Cierto. Y del lado de Leonel, tú puedes decir que está hablando lo propio. Hay 3 por lo menos que tú dices, está hablando, parece que ese es el... Pero nadie puede decir qué es oficial, qué está diciendo cada quien. Entonces, lo que está pasando es que si hay algo bueno, no importa. Ahora, si hay algo malo, solo mandó el presidente o lo mandó Leonel. Entonces, conviene que el liderazgo político del país diga, porque a veces son sus representados. Lo que hemos, y lo incluyo a ustedes, lo que hemos en algún momento hablado, conversado, reunido con el presidente Medina o con el presidente Fernández, nunca lo hemos visto diciéndole al otro una expresión. Para nada. O lo hemos visto. Para nada. O sea, si no lo hacen en privado, con gente que podrían uno u otro tener confianza, no lo van a decir en público de esa manera, supongo yo. Sí. O sea, un juicio político, por ejemplo, uno se entera que el presidente Fernández dice, no, nosotros lo que estamos defendiendo es la democracia, porque qué sé yo cuánto, la Constitución. El otro dice, no, nosotros lo que estamos es produciendo niveles de cambio importantes en el país, especialmente la visita sorpresa, qué sé yo cuánto. Por ahí son los juicios políticos de cada uno de ellos. Al respecto de la crisis que está pasando, tú no puedes decir, el presidente Danilo Medina está determinado a hacer tal cosa. Pero si tú dijeras, no, es verdad, mira esto. O el presidente Leonel Fernández está determinado, como han estado rumorando, a irse del partido. ¿Dónde lo ha dicho? Lo que está cantando. Sí. Yo no sé si ese es la antesala para irse del PLD. Está cantando y gozando su vida por ahí, ¿verdad? Como lo que le gusta. Bien. Es decir, ¿cómo es que nos vamos a tratar? Bueno, a causa de eso viene un decreto que pasó lo que pasó. Es así. Sí. Resulta que el presidente sustituyó a uno que es del presidente Fernández, que es el doctor Franklin Almeida, por otro que era del presidente Fernández. Es así. Si usted quiere un mensaje, yo no sé. Lo que yo sé es que el doctor Franklin Almeida, en el 90% de las veces que habla, o el 95%, no habla a nombre del presidente Fernández. Como los que están del otro lado, algunos diputados, qué sé yo cuánto, no hablan a nombre del presidente Danilo Medina. Y hay declaraciones políticas que no deberían volver loco a la gente. Si el ministro administrativo de la presidencia dice que el único que gana en primera vuelta es el presidente. Bueno, pero es un juicio de valor de él. Hay que ¿a quién está agrediendo? ¿Cuál es la mala palabra que ha dicho? ¿Cuál es la agresión? Entonces el otro diga, no señor, el que gana es el mío. Pues, y hasta el que salió último, este muchacho, el que era ministro de Educación, él diga, ay no, presidente, soy yo el que voy a ganar en primera vuelta, y todo el mundo, y eso tiene algo que ver. Por eso, que hable Danilo Medina, que si, no, tranquilo, tranquilo. Las primeras declaraciones del doctor Franklin Almeida fueron correctas. Mire, me hice un favor, yo me voy a ir para donde yo sé trabajar, mi cuestión de abogado, mi consultorio de abogado, mi bufete de abogado, y voy a impulsar la candidatura que estoy impulsando, ya, hasta ahí. Lo otro fue innecesario, porque un presidente quita y pone. Lo otro fue innecesario, presidente. Ahora sí, ustedes lo desconsideraron, ¿no? ¿Qué hace un presidente en esa materia? Nombra y destituye. Cuando te nombró te pusiste contento, cuando te destituyen dice, bueno, tu familia vamos a buscarlo por otro lado, y a cualquiera lo votan. ¿No entiendes? Dígamelo a mí. Es así. Mira dónde tú estás, te votaron y nos fuimos todos contigo. Sí. Entonces, bueno, alguien me escuchó volviéndonos locos. No se puede. Estamos al pie del cañón. Ojalá que no voten a uno, esto puede decir, ¿verdad? Pero si lo votan, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya, vamos a ser enemigos de que te tienen
¿cuánto? 5 años, 10 años en el puesto. Luego te votan y tú dices que te están presionando. Y lo importante es que no hemos perdido un ápice de autoridad para defender las políticas públicas que hemos estado defendiendo entonces y ahora. Sí. Yo lo que creo es que la política hay que manejarla de otra manera. Yo creo en el debate político, ¿cómo no? Y si el presidente Leonel Fernández quiere ser candidato, que pelee, por supuesto, políticamente. Y si el presidente, y he dicho, y la gente, alguna gente no me han entendido, en política todo puede ser posible o todo puede ser imposible, depende de la dependedura, Pedro. Lo más sencillo, en un momento determinado, no se puede hacer. Lo más sencillo, una cosa que nada más es un decreto o algo, no se puede hacer porque no conviene. Entonces es imposible o no. Sí. Una cosa que es de simple policía, no lo haga. Ahora no. Porque no se puede, porque tú tienes... Y una cosa que es imposible, se puede hacer porque se requiere hacer. Yo te digo, con la reelección no es un problema jurídico, es un problema político. Debátanlo políticamente. ¿Por qué no es jurídico? Ven acá, y si el presidente logra convencer, no me pregunten cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde, a la cantidad de diputados y senadores que puedan formar el protocolo de convocar a la Asamblea Nacional y votar a favor del proyecto que él quiera plantear. Pregunto, ¿eso es ilegal? Entonces la política no se maneja desde el punto de vista ético ni moral. No se puede manejar desde el punto de vista que viole ley penal, que es distinto. Pero los términos morales o éticos dependen también de la dependedura. Tú dirás, es inmoral convocar a la reelección. Es un concepto que tú tienes. Y entonces otros dicen, no es inmoral porque se requiere para el país que el presidente continúe, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es político, Pedro. Entonces tú tienes que convencer al Partido de la Liberación Dominicana, que es el que va a escoger a la militancia de ese partido. Para tu información, quienes van a escoger lo que pasa en el PLD es la militancia del partido. En una, le dicen cómo es, una qué sé yo qué abierta. ¿Cómo se llama eso? Consulta abierta. No, lo que hace, lo que la Junta Central Electoral. Elecciones abiertas. Abierta, y parte de la población va a participar en eso. Bueno, pues ahí se determinará. Ahora, ¿es legal la propuesta de reelección? No, yo no sé. ¿Es ilegal? Tampoco es ilegal. Y usted va a decir, pero ¿qué locura es esa? ¿O es una cosa o es la otra? No, lo que pasa es que en política las cosas son o no son, según convengan o no convengan. Así mismo. De ese tamaño. Sí. O sea, lo más pequeño se vuelve imposible y lo más grande se vuelve posible. Todo depende. ¿De qué depende? De la dependedura, de las circunstancias. No hay que decir que en política se hace lo que conviene. En política se hace lo que se puede hacer y no se hace lo que no se puede hacer. Ahora, ¿quiénes son los que manejan la política? Un partido político. Entonces usted no me puede venir, ni me puede dar clasecita de derecho constitucional porque es irrelevante. Deme clase política, dígame cómo el Partido de la Liberación Dominicana se va a mantener en el poder sin dividirse. Con la primera reelección se violó a la niña que era el PLD. Ya la niña fue violada. ¿Cuándo fue la primera reelección? La primera, la de que se modificó la Constitución para dejar pasar a Danilo. Ya es un asunto, se convirtió en un asunto político de oportunidad. Pues esa es una reelección jurídica y la reelección normal. Sí. Exacto. La del presidente Fernández. Fue una reelección también. Una reelección normal. Normal, pero una reelección. Sí, hombre. Eso ya se entiende perfectamente, Orión. Yo lo que creo que lo más importante en el PLD, en el gobierno, es la unidad. Y para eso cada quien tiene que contribuir. Yo no sé cómo, porque y yo mantener el clima de estabilidad social. Le hemos explicado, incluso, oye, ya lo que uno tiene que hacer es exiliarse en la embajada de Venezuela. Para ver si nos vamos para Venezuela, porque cuántas veces nosotros hemos dicho aquí que la economía dominicana, la mitad de su sustento pertenece al sector externo y la otra mitad pertenece, la mitad de la otra mitad pertenece al sector monetario, que nosotros tenemos problemas por la fragilidad del que se sustenta la economía al interior, porque tiene que ver con la confianza y la certidumbre. Sí. O sea, la relación entre el peso y el dólar
está dada ahora porque a la economía le están ingresando más de 30.000 millones de dólares al año. ¿Me equivoco? Entonces, es como decía Juan Bosch, si hay mucho plátano, el plátano es barato. Si hay menos plátano, el plátano es más caro. Y la referencia del plátano con el precio es la referencia del dólar con el peso. Es así. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos un déficit cuasi fiscal de 600, ¿cuántos son? El déficit es un poquito de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Es más, Pedro, pero está bien, eso no es de la discusión de ahora. 2.2, Nosotros tenemos un déficit fiscal que es grande, que lo arrastramos desde el año 2002, 2004. No, pero el actual. No, perdón, déficit fiscal no. Sí, tú tienes razón. Yo me refiero al déficit cuasi fiscal. Al cuasi fiscal, ya. Bueno, el cuasi fiscal es la diferencia entre lo que usted paga por importar y lo que usted recibe por exportar. Pedro, el déficit, ¿qué pasa? El déficit cuasi fiscal es el déficit que tiene acumulado el Banco Central. No, cuenta corriente, ese es el déficit de la balanza comercial. El déficit de cuenta corriente de la balanza comercial. Ese solamente ha sido positivo cuando decrecemos. Sí, pero... Ese déficit, históricamente, en los últimos 30 años, ha sido positivo cuando decrecemos. ¿Cuáles de los déficits? Tú has mencionado tres. El déficit de la cuenta corriente. De la cuenta corriente. Claro. De la balanza comercial. Pero esta es una economía tan rara, que esta es una economía que crece cuando crecen las importaciones. Sí, exacto. Entonces se produce un déficit, porque no tenemos un producto que diga, nosotros somos el baluarte, que nosotros no tenemos petróleo suficiente como para vender más petróleo que todo lo que podamos comprar. No es así. Sí. Entonces, nosotros tenemos una economía que una situación de crisis en el PLD va a afectarlo. Pedro, si aquí se arma cualquier cosa, ¿cuánto tú crees que se reduce por turismo en un año? ¿Cuánto tú crees que se reduce de inversión extranjera por un año? Lo único que con eso, digo yo, de aquí, humildemente, eso no tiene nada que ver con asuntos de reelección o no reelección. No. A mí, esas advertencias trambóticas de que si pasa la reelección va a arder el país, eso no es así. Eso no es verdad, eso no es así. Porque vi ahí a Rosario, por ejemplo, a mí me extrañó. Por eso que yo digo quiénes son los voceros de... Rosario, una persona que fue reconocida por el país precisamente porque se mantuvo firme como árbitro electoral de la República Dominicana con mucha firmeza, a pesar del chantaje a que fue sometido y la presión y que le decían y que se iba a armar una vaina porque Rosario, porque tal. No, Rosario se mantuvo firme y dirigió un proceso electoral exitoso. Y ahora vemos al mismo Rosario diciendo que si hay reelección, aquí va a haber problemas. Si hay reelección... ¿De dónde usted saca eso? Mozart, ahora, porque usted está... Si hay reelección no va a haber problema. Y si no hay reelección no va a haber problema. Va a haber problemas si se divide el PLD. Ahora, y se divide el PLD, va a haber problemas. Eso es. Entonces, el liderazgo del PLD tiene que entender eso. Mira, si hay reelección no hay problema. Y si no hay reelección no hay problema. Hay problemas y se divide el PLD. Eso es lo que tenemos que decir. Y la prueba es, ayer, señores, no tenemos, ya antes para irnos, no tenemos esto, el carnaval. Señores, es verdad lo que tú dices, Mozart, el carnaval estaba en Santiago lleno, estaba en La Vega lleno, estaba en Puerto Plata lleno. Yo no Puerto Plata una cosa me dice que a mí que una cosa. Mientras aquí están peleando con los decretos y la es lo que te estoy diciendo. Aquí y en Santo Domingo es lo que te estoy diciendo. La gente bebiendo como cosas, porque eso es, Pedro, no solamente se baila, hay muchos colores, se bebe. Se bebe. Pero ven acá. Entonces, este es el pueblo dominicano y la economía está creciendo, esa es la verdad. Y aquí no quieren, y hay movilidad social. Y ayer el presidente tuvo incluso que dar explicaciones sobre lo que significa. Mira ahí como lo bonito que está, lo que significa la visita sorpresa. Me gustó el ordenamiento del carnaval en Santo Domingo. Mírenlo ahí. Y no me gustó el desorden de la capital. En la capital hubo un desorden. De La Vega, tan bonito ese de La Vega, pero con tanta gente entre mezcladas. Ese de Santo Domingo es temporaria, por sector. Santo Domingo óyeme, una cosa bien. Es que oye, yo vine, mira, yo fui a una actividad por excelente, por el revolcadero de burro tuyo, Mozart, allá, era en el 20, el sitio de golf, tenemos una inauguración de un torneo, y de ahí por la carretera esa, por la avenida de Circunvalación. En Santo Domingo
este y norte, eso es un país, eso es un mundo. Sí, eso es eso tú dale para allá, camina y corre. Yo no sé a propósito cómo es que Luis Salcedo nos va a explicar cómo es que le están dando agua a tanta gente, porque eso sí es grande, bien de la Altagracia, y donde quiera hay una cuestión de casa. Millones de gente, esa gente pero y embrujado con toda esta torre. 3.5 a 4 millones de personas. Le adelanto, señores, la parte mala es que estamos en una sequía. Estamos padeciendo una sequía fuerte. Las presas están muy por debajo de su nivel normal. Sí. Y entonces eso obviamente no solamente se refleja en el agua para riego, sí, no, y en el agua para que caiga y produzca electricidad, sino también en el agua para tomar, principalmente el agua de consumo humano. Por eso que tenemos al ingeniero Luis Salcedo, subdirector de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado. Ya hay que decir del Gran Santo Domingo, porque Pedro, date una vuelta por ahí para que tú veas lo que tú creías, tú tienes en tu mente. Villamella. Villamella es un callejón respecto a lo que es el Gran Santo Domingo Norte y el este y el oeste juntos. No, es una cosa. Nosotros los capitaleños estamos rodeados como por 10 millones de habitantes. Y más de la mitad son haitianos. Me voy a quedar callado. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato con don Luis Salcedo, subdirector de operaciones de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo.